En el suroeste del condado de Cook, Illinois, más allá del murmullo de la autopista y de los barrios que se deshilachan hacia el bosque, existe un claro pequeño al que se llega por un sendero de tierra apisonada. Es un rectángulo cercado, con unas cuantas lápidas gastadas, árboles viejos que inclinan la sombra y un aire de sitio apartado que, incluso de día, parece guardar la respiración. Ese lugar se llama Bachelor's Grove. A simple vista no impresiona por su tamaño, pero en cuanto cae la tarde, el paisaje cambia de densidad y la imaginación entiende por qué este cementerio diminuto en extensión se convirtió en uno de los escenarios más famosos del misterio norteamericano. Aquí se han contado luces a ras de suelo que se encienden y se apagan, como si respiraran pasos que suenan donde nadie camina, un estanque que devuelve historias en la superficie y sobre todo una imagen que dio la vuelta al mundo. La fotografía de una mujer vestida de claro sentada sobre piedra conocida como la Dama Blanca. Esa foto, serena y perturbadora, organizó en un solo cuadro décadas de relatos dispersos. Antes de sumergirnos en apariciones, conviene mirar los cimientos. Bachelor's Grove nació en el siglo XIX, cuando la zona era una comunidad rural y las familias levantaban pequeñas parcelas de descanso cerca de sus casas. El tiempo, con su manera lenta de mover el mapa, cambió carreteras y hábitos. Un tramo de la vieja Midlothian Turnpike perdió protagonismo y el cementerio quedó algo aislado, incrustado en el bosque como una isla discreta. Ese aislamiento fue un regalo en horas doradas y una maldición en horas oscuras. En los años 60 y 70 llegaron curiosos y también vándalos, lápidas empujadas y rotas, piedras arrancadas de su sitio, intentos de abrir sepulturas, signos de rituales improvisados, fragmentos lanzados a la laguna cercana. Aquella herida dejó cicatrices reales en la piedra y quizá simbólicas en la atmósfera. Desde entonces, entrar aquí es entrar en un lugar que conoció el abandono, la profanación y la paciencia de quienes con el tiempo intentaron repararlo. Con los años se fue armando un catálogo de rarezas que no necesitaba música de película para inquietar. Hay noches en que el bosque baja el volumen una muesca, los insectos callan, los pájaros interrumpen su conversación, el viento se aquieta como si hubiese entrado en una sala sagrada. En esa pausa, lo mínimo parece anuncio. Un chasquido seco detrás de la cerca, el ruedo leve de una piedra bajo un pie invisible, una brisa más fría que recorre un par de metros del sendero y se disuelve un destello blanco a la altura del tobillo que cruza y desaparece como si tuviera voluntad. Los conductores hablan de autos fantasma en el camino de acceso, sedanes oscuros que aparecen sin ruido, pasan rozando y se desvanecen al girar la curva como si el asfalto hubiese absorbido su luz. Más adentro, entre troncos, hay quienes describen la casa que no existe. Una vivienda blanca de porche y postigos con luces amarillas en las ventanas, demasiado nítida para ser ilusión y sin embargo inalcanzable. Cuando uno intenta acercarse, la casa se encoge y se apaga como un recuerdo que no quiere ser tocado. El estanque, que a veces parece espejo y a veces boca, guarda su propio repertorio de presencias. En madrugadas de verano, algún caminante aseguró ver una figura con silueta de granjero junto a un caballo que tiraba de un arado, ambos hechos de transparencia y rutina, como si el trabajo continuara en un campo que ya no existe. En medio de este teatro de insinuaciones, una imagen ordenó la memoria de un golpe. A principios de los 90, una investigadora fotografió el interior del cementerio con película sensible, y al revelar, apareció lo imposible. Una mujer sentada sobre una piedra, vestida de claro, con el bosque detrás. No era una figura que gritara ni que buscara el sobresalto. Estaba quieta, como quien descansa un instante antes de seguir, semitransparente, mirando hacia un punto que no logramos compartir. La fotografía, llamada por muchos la de la Dama Blanca, se hizo célebre porque no era espectacular, sino íntima. Tenía el tono que caracteriza a este lugar cuando decide mostrarse,
una presencia que no compite con el ruido del mundo, que no amenaza, que no corre. Justamente por eso se volvió icónica. Incluso quienes prefieren pensar que la imagen responde a algún efecto técnico, aceptan, quizás sin querer, su potencia simbólica. Resume lo que otros han sentido al cruzar la cerca de hierro. La sensación de compañía cortés, de silencio que mira. La Dama Blanca no apareció en un vacío narrativo. Durante décadas se habló de una mujer clara que caminaba entre las tumbas, a veces sola, a veces con un niño, como si buscara a alguien a quien no puede nombrar. Hay quienes señalaron incluso la piedra sobre la que, según los entusiastas, se sentó a descansar en la foto, un bloque conocido entre los visitantes por su textura. Si el cementerio es un coro de historias, la dama es la solista que entró a tiempo para afinar a todos. Y sin embargo, su figura sería menos interesante sin el contexto que la sostiene. El bosque que guarda, el agua que insinúa, la carretera que pasa a lo lejos como si no quisiera molestar. A la luz del día, Bachelor's Grove revela su otro rostro. El sol, filtrado por hojas, reparte parches de claridad sobre tierra húmeda. Se leen apellidos en mármol donde el tiempo dejó las letras, como si fueran huellas de lluvia antigua. Se ven fragmentos de lápidas que alguien enderezó con paciencia. Se sienten, sin ostentación, los esfuerzos de voluntarios y guardabosques por devolver orden a un lugar herido. Es importante contarlo porque el misterio real no está reñido con el trabajo prosaico. Aquí conviven la leyenda y la administración. Permisos para intervenir, horarios marcados, restauraciones pequeñas que valen como una victoria, cercos reparados, ramas apartadas del camino, basura retirada después de noches caprichosas. Esa disciplina humilde sostiene el escenario donde lo inusual, si quiere, se manifiesta. El recorrido ideal empieza antes de la entrada. Uno deja el coche en la reserva forestal, toma el sendero, y a medida que se aleja el ruido de la carretera, el bosque sube el tono de su respiración. Entre los troncos aparece la cerca baja que define el Campo Santo, y al cruzarla la temperatura parece ceder 1 grado. No hay corriente evidente, pero el cuerpo lo nota. Allí, la vista se acostumbra a una paleta de verdes y grises, y el oído aprende a discriminar entre hojas y pasos. Uno lee fechas que cuentan vidas breves y vidas largas, apellidos que alguna vez tuvieron fiesta y llanto, piedras anónimas que invitan a respetar sin nombre. La visita, si es honesta, se vuelve pronto un ejercicio de atención. Los ojos, a ras de suelo, sorprenden destellos que pueden ser insectos reflejando luz, y también otra cosa. La piel, en el antebrazo, reacciona con un erizo leve en rincones, donde lo sensorial se adelanta a lo racional. La mente, educada en atajos, quiere etiquetar de inmediato. El lugar propone esperar, contar respiraciones, mirar 2 veces. Algunas noches, quienes se sientan en silencio junto a un árbol inclinado, describen un fenómeno pequeño y persistente. Primero, el bosque parece pausar. Luego, algo se mueve sin romper ramas, a un ritmo que no pertenece a animal conocido. Un clic metálico suena en la cerca como si un dedo leve hubiera probado su tensión. Un destello blanco cruza a la altura del tobillo y desaparece. En otra esquina, entre 2 troncos, se dibujan por un segundo líneas y ángulos, la promesa de una casa. Cuando el observador parpadea, la casa se ha ido. No hay pruebas. No hay gritos. Hay experiencia. Quien intenta convertir todo en espectáculo se frustra. Quien entiende que la anomalía aquí trabaja a escala pequeña, sale con un relato que no pretende convencer a nadie. Es la medida justa del misterio educado. No todo es nocturno. A pleno sol, cuando la laguna huele a vegetación dulce y la sombra de los árboles acuna las piedras, el cementerio recuerda su esencia. Un lugar de descanso. Se agradece entonces la ética del visitante. No trepar cercos, no mover lápidas, no dejar velas encendidas, no improvisar ritos,
No llevarse trozos de historia como si fueran trofeos. La única magia confirmada es la que se ejerce con cuidado. Enderezar lo caído, limpiar lo abandonado, devolver dignidad a las piedras. Ese respeto convierte cada visita en un acto de restauración, por pequeño que sea. Y, paradójicamente, cuando el sitio recibe ese trato, parece afinar su propia voz. Los sonidos se ordenan. La atmósfera pierde caprichos. El silencio se vuelve más sincero. Al hablar de apariciones conviene no olvidar lo natural. En un bosque como este, el agua puede exhalar gases que bailan con la luz. Los insectos reflectan como orbes en fotografía. El viento, al cambiar de dirección, produce sombras que cruzan como si tuvieran voluntad. La electricidad ambiental juega con aparatos sensibles y hace que una grabadora capte un susurro que solo fue chaqueta rozando. Admitir estos datos no anula el asombro, lo depura, porque a veces en medio de todas esas explicaciones razonables, algo se cuela con la puntualidad de un secreto bien guardado. Una sílaba en un audio que llega justo cuando alguien formula una pregunta. Un paso sin dueño que suena 2 veces cuando solo diste uno. Un perfume antiguo, ajeno al barro y a la hoja que aparece en un punto del aire y desaparece 1 metro más allá. Es ahí, en esa frontera, donde Bachelor's Grove justifica su fama. Volvamos a la Dama Blanca, no para repetir su descripción, sino para entender su función en el relato. Una comunidad de historias necesitaba un emblema. La foto lo entregó. No es un fantasma que grita ni que amenaza. Es una mujer sentada, cansada o paciente, que participa del paisaje sin imponerse. Por eso conmueve, porque sugiere un tipo de presencia que no compite con el mundo, que no quiere ser protagonista, y sin embargo lo es, porque muestra lo extraordinario sin estridencias, como quien deja una flor en una tumba y se va sin mirar atrás. Tal vez por eso tantos visitantes, al recordar su propia experiencia, usan palabras tranquilas: sentir compañía, notar un cambio, percibir una mirada sin ojos, palabras que no venden titulares y, sin embargo, construyen memoria. Hay otros personajes secundarios que suman espesor. El granjero y su caballo junto al agua. El auto oscuro que aparece y desaparece en la curva. La casa que se encoge cuando uno se acerca. Luces que suben y bajan de intensidad como si respiraran. Ninguno, por sí solo, explicaría el magnetismo del lugar. Juntos, en cambio, crean un coro donde cada voz sostiene a la otra. Y en ese coro hay un componente menos visible: el aprendizaje del visitante. Las primeras veces uno llega con hambre de pruebas. Con el tiempo, si el sitio te adopta, aprendes a valorar los días sin nada, cuando solo hay hojas, pájaros y agua. Esos días son esenciales. Afinan el archivo sensorial. Te permiten comparar. Te enseñan a no exagerar ni a negar por sistema. Te entrenan en el arte difícil de escuchar sin imponer guión. El cementerio es también una lección de método. Quien quiera registrar de manera honesta, lo hará con paciencia. Fotos con trípode y referencia, series a la misma hora, anotaciones del clima, del viento, de la humedad. Grabadoras quietas, lejos del cuerpo, para evitar roces que se conviertan en fantasmas de tela. Mapas mentales de puntos donde la temperatura parece ceder, donde la luz se comporta distinto, donde el oído percibe capas. No se trata de llenar cuadernos, sino de aprender a distinguir lo reproducible de lo caprichoso. Bachelor's Grove, cuando te obliga a esa disciplina, deja de ser parque temático del susto y se convierte en una pequeña escuela de atención. Hay un momento preciso en que el sitio parece revelar su carácter con mayor nitidez. Es la hora indecisa en que el día aún aguanta y la noche ya viene. La luz alcanza para leer un apellido y al mismo tiempo invita a guardar el cuaderno. Si en ese instante te sientas en una piedra y respiras, puede que el bosque repita su truco. El volumen baja,
El aire denso se apoya en los hombros, una forma clara, se insinúa de reojo, y tu cerebro, que sabe de atajos, te susurra la palabra de siempre. No hace falta nombrarla. Basta con aceptar que hay lugares donde la realidad admite un margen encendido. Bachelor's Grove pertenece a esa geografía. No obliga a creer ni a negar. Propone convivir con la duda de un modo respetuoso, sin convertirla en espectáculo ni en burla. Cuando llega el momento de despedirse, el sendero devuelve el sonido de la carretera y, con él, la normalidad se instala de nuevo. Uno se gira una vez, mira el rectángulo cercado, las piedras recuperando su humildad, el agua quieta entre árboles, entre dos lápidas, a ras de suelo, una chispa pálida parpadea y se apaga. Puede ser un insecto, puede ser un reflejo, puede ser un recuerdo fabricado por la mente que no quiere irse. No importa tanto como lo que te llevas, un modo distinto de mirar, una cortesía con el silencio, un respeto más afinado por los nombres que sobreviven en mármol gastado. Una atención que ojalá se te quede pegada al oído y a los ojos cuando vuelvas a cualquier otro lugar. Esta es, quizá, la verdadera función de Bachelor S. Grove en el mapa del misterio. Recordarnos que el asombro no necesita gritar, y que la memoria de los sitios pequeños puede pesar más que la de los grandes. La dama blanca seguirá sentada en su piedra de papel fotográfico, con el bosque detrás, como un signo de puntuación al final de una oración que todavía no terminamos de escribir. Y si alguna noche regresamos, no será para atrapar un fantasma, sino para aprender, otra vez, a escuchar. Porque hay cementerios que descansan y cementerios que conversan. Cuando quiere, lo hace en voz baja, y esa voz, si la tratas con respeto, te acompaña mucho después de haber cruzado la cerca.